Cuenta San Antonio María Claret cómo fue su llamado de Dios para empezar a predicar en forma misionera. Dice el santo: desde que me pasaron los deseos de ser cartujo, o sea, monje dedicado completamente a la estructura silenciosa e interior de la contemplación, desde que me pasaron los deseos de ser cartujo que Dios me había dado para arrancarme del mundo, pensé no solo en santificar mi alma, sino también discurría continuamente qué haría y cómo lo haría para salvar las almas de mis prójimos. Al efecto rogaba a Jesús y a María y me ofrecía de continuo en este mismo objetivo. Las vidas de los santos que leíamos en la mesa cada día, las lecturas espirituales que yo en particular tenía, todo me ayudaba en esto. Pero lo que más me movía y excitaba era la lectura de la Santa Biblia, a la que siempre he sido muy aficionado. Había pasajes que me hacían tan fuerte impresión que me parecía que oía una voz que me decía a mí lo mismo que leía. Muchos eran estos pasajes, pero voy a nombrar algunos. El pasaje de Isaías 41:9, donde dice: yo te he tomado de los extremos de la tierra y te he llamado de sus tierras lejanas. En esas palabras conocía yo cómo el Señor me había llamado sin mérito alguno de parte de patria, padres ni mía. Y yo dije, y te dije, dice Dios, siervo mío eres tú y yo te escogí y no te deseché. No temas que yo estoy contigo, no declines, porque yo soy tu Dios que te conforté y te auxilié y te amparó la diestra de mi justo. Aquí, dice San Antonio, aquí conocí cómo el Señor me sacó en bien de todos los apuros que he referido en la primera parte, los anteriores capítulos, y de los medios de que se valió. El Señor me dio a conocer que no solo tenía que predicar a los pecadores, sino también a los sencillos de los campos y de las aldeas, y a ellos los había de catequizar y de predicarles. Por esto me dijo aquellas palabras: los menesterosos y los pobres buscan aguas y no las hay. La lengua de ellos se secó de sed. Yo, el Señor, les oiré. Yo, el Dios de Israel, no les desampararé. Y de modo muy particular me hizo Dios nuestro Señor entender aquellas palabras de: el Espíritu del Señor está sobre mí para evangelizar a los pobres, me ha enviado y para sanar a los contritos de corazón. Lo mismo me sucedía al leer el profeta Ezequiel, singularmente el capítulo 3. En muchas partes de la Santa Biblia yo sentía la voz del Señor que me llamaba a que saliera a predicar, y en la oración me pasaba lo mismo. Así es que determiné dejar el curato e irme a Roma y presentarme a la congregación Propaganda Fide para que me mandase a cualquier parte del mundo. Comentario. Queda patente la misión que tenía, la vocación mejor que tenía San Antonio María Claret a hacer misión. Vamos a hacer un par de observaciones. La primera dice cómo él se dedicaba a pensar en cómo hacer para salvar las almas de los prójimos. Ese es un deber que tenemos todos, particularmente por supuesto los consagrados, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, las monjas, todos, pero todo católico. Recordemos que en el bautizo nosotros recibimos un sacerdocio del que habla también el apóstol San Pedro en la Santa Biblia. Por lo tanto, es competencia de nosotros pensar en esto. Una de las grandísimas virtudes del santo cura de Ars era que él siempre estaba pensando no cómo voy a hacer para que la parroquia traiga más gente, para que sea más vistosa, sino que para que todo lo que él hiciera redundase en la salvación de las almas de los otros. Es nuestro deber, hermanos, salvar primero que todo nuestra propia alma. Por nuestra alma Dios nos va a pedir cuentas, pero también, por supuesto, las almas de los prójimos. Constantemente debemos pensar y meditar. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo puedo yo lograr que mi esposo, mi esposa, mi hija, mi hijo, mi amigo, mi vecino, mi tía, ciertas personas puedan entrar en camino de salvación? ¿Qué puedo hacer? Muchas veces de esa meditación por supuesto, preferentemente
invocando al Espíritu Santo y delante del Santísimo o en el Santo Rosario. Y muchas veces esa meditación nos va a llevar a conclusiones como: lo mejor que puedo hacer es callar. Yo ya le he dicho de 1000 formas, ya no le voy a decir más nada, pero con mi vida le voy a demostrar lo que hace Dios en el corazón del hombre. O muchas veces no le he dicho las palabras apropiadas, voy a decirle tal palabra, voy a prestarle un libro, voy a hacer esto, no tengo que hacer nada, orar mucho. Dios nos irá inspirando con respecto a cada persona, pero es importante que nuestros pensamientos se consuman en esa meditación, que miren cuánto bien le hizo a San Antonio María Claret, que es uno de los misioneros más grandes que ha dado la Santa Madre Iglesia en la historia. El otro punto que quiero resaltar es cómo la vida de los santos, y esto lo repetía mucho San Antonio María Claret, que se lo aprendió a San Francisco de Sales, la vida de los santos son el Evangelio puesto en práctica. ¿Cómo nos hemos descuidado los católicos de leer, estudiar, aprender, meditar y conocer la vida de los santos? ¿Cómo nos insistía el Papa Benedicto XVI de feliz memoria que leyésemos a los santos, que fuéramos a los santos? Yo no sé si ustedes saben esto, pero el Papa Benedicto XVI, durante sus años de pontificado, todos los miércoles en las tardes daba charlas y catequesis acerca de los santos. Todos los miércoles por los años que él fue Papa. Imagínense la cantidad de tesoros que tenemos ahí y la importancia que le daba el Papa Benedicto a estudiar a los santos, sus vidas, sus escritos. De hecho, yo, en lo personal, es a lo que más le dedico lectura espiritual, a la Santa Biblia y a los santos. De hecho, prácticamente es a lo único a lo que yo le dedico lectura espiritual. Tanta palabrería que hay por ahí, tanto YouTube, 2-3 horas de YouTube escuchando personas diciendo cosas que no aportan nada, que no dan nada, que no sirven para nada, un montón de chismes católicos, teorías raras, un montón de soberbios queriendo mostrarse como que tienen la última palabra, que descifraron la Biblia, y teorías extrañas y no católicas disfrazadas de supuestamente una bondad. Todo eso no sirve para nada. Leamos a los santos, veamos a los santos, veamos qué películas. ¿Les gustan las películas de los santos? ¿Cuántas no hay en internet? Vidas de ellos, libros de ellos, comentarios de ellos, de personas santas, sanas. Miren lo que hizo ese tipo de lectura en San Antonio María Claret. Y la Santa Biblia. Y miren el comentario que hace acá San Antonio María Claret de la Biblia. Él dice: yo leía todos los días 2 capítulos de la Biblia y 4 en Cuaresma. Pero, dice ahí, yo leía las Biblias con comentarios muy apreciados católicos. Yo me imagino que todos nosotros, hermanos, tenemos una Biblia católica en casa, católica. Debemos buscar que sea una Biblia católica con aprobación o imprimatur de un obispo, y entre más antigua la Biblia mejor, porque ustedes saben que hoy en día le están poniendo comentarios bastante extraños. Y debemos leerla, el texto y el comentario. Preferiblemente, insisto, Biblias antiguas. Y dice acá San Antonio María Claret: y aconsejaba a todos que leyeran los pasajes, que los marcaran, que los releyeran y que se los aprendieran de memoria. Nosotros debemos tomarnos el tiempo de tomar ciertos versículos de la Biblia, salmos, pasajes del Evangelio, y aprendérnoslos de memoria, que lo podamos recitar. El versículo dice así: tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único para que el mundo no pereciera, sino que tuviera vida en él. Cosas así, los pasajes que más nos llaman la atención, subrayarlos y aprendérnoslo de memoria. Hagamos el esfuerzo y el ejercicio de aprendérnoslo de memoria y tengámonos paciencia. Algunos tienen mucha mejor memoria, otros no tanta. Aquellos que no tienen tanta facilidad para aprenderse algo de memoria, pero qué afán tienen, qué prisa tienen. Si se tardan un día o 2 o 3 o una semana en aprenderse un versículo, pues no importa, bendito Dios, que en ese ejercicio de intentarlo le estamos dando gloria a Dios y estamos aprendiendo mucho y avanzando mucho. En vez de dedicar tiempo a cosas que no sirven y no aportan, dediquémosle el tiempo a esto, a aprendernos un versículo, un salmo, aprendámonos un salmo completo. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Aprendámonos ese salmo, el Salmo 90, 91, que a todos nos gusta, ¿no? Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Entonces, ese es un deber, prácticamente, lo dice acá San Antonio María Claret.
Y miren cómo después pues él va a citar textos que tuvieron un impacto en él, como la Santa Biblia le hablaba a él. Y él fue para Roma a meterse en la congregación Propaganda Fide, que hoy en día ha cambiado, porque consistía en evangelizar el mundo. Y habían unos misioneros, unos sacerdotes con un permiso especial que los podía, digamos, por ejemplo, los diocesanos no estaban obligados a estar totalmente adscritos y en la zona territorial de su diócesis, sino que con un permiso particular de la congregación Propaganda Fide, que hoy en día tiene otro nombre, ahora no lo recuerdo porque como eso cambió hace un par de años, cambiaron todo eso, entonces pues bueno. Y recibían un permiso especial los sacerdotes para poder ser misioneros del mundo, poder ir a cualquier lugar del mundo a predicar sin ningún tipo de impedimento. Pues bien, después de ver escuchar estas palabras de San Antonio María Claret, queremos, hermanos, que nos quede ese amor por la Santa Biblia, leyendo Biblias católicas, con comentarios católicos, porque recordemos que la Biblia no es para libre interpretación, sino que tiene que ser interpretada por un autor católico. Claro, hay textos que no necesitan que venga un teólogo y nos los explique, como los evangelios. Los evangelios están clarísimos, ¿cierto? Salvo alguno que otro texto aquí y allí, pero en general pues es claro. Las cartas de San Pablo muchas veces son claras. Hay ciertos pasajes que son más complejos que sí necesitan explicación, pero en general la Santa Biblia pues es accesible para todos, siempre y cuando se haga a la luz de la fe católica. Y leamos la Santa Biblia, leamos las historias de la Biblia que son fascinantes, aprendámonos textos, salmos, versículos, mensajes de San Pablo, ¿cierto? San Mateo 5, 6 y 7 deberíamos casi que sabérnoslo a memoria, que es el sermón de la montaña de nuestro Señor Jesucristo. Y vidas de santos. Es que lo ha dicho tanto los papas, el Papa Benedicto y tantos otros. Vidas de santos y la Santa Biblia. De ahí no deberíamos movernos, y menos en estos tiempos en los que se nos ataca por todo lado, queriendo confundirnos y engañarnos con teorías raras, con presentaciones extrañas, con textos sacados de contexto, con explicaciones rarísimas de temas que no son católicos, que los quieren hacer ver católicos, pero que no lo son. Entonces, leamos a San o a Santa y no más, y la Santa Biblia. Ahí tendremos un corazón como el que tuvo San Antonio María Claret, que lo hizo ser prácticamente un misionero del mundo, el misionero más importante del siglo XIX sin duda, y un enamorado encendido en su corazón por María Santísima, por la Iglesia Católica, por nuestro Señor Jesucristo. Que San Antonio María Claret ruegue por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Salve María.